Hola, mi nombre es Juan Pablo Segreto y en este video voy a estar explicando el conflicto entre palestinos e israelíes desde el punto de vista de los palestinos. Lo voy a explicar en base al libro de Pedro Brieger, Conflicto Palestino-Israelí, 100 preguntas y respuestas. Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino especializado en política internacional. Es titular de la Cátedra de Sociología de Medios Orientales en la Universidad de Buenos Aires. Estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa, en Israel. Colaboró en diferentes diarios porteños, como Clarín, El Cronista, La Nación, Página 12, Perfil y en la revista Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. Condujo el programa Visión 7 Internacional y fue columnista de Política Internacional de Visión 7 entre el 2004 y el 2016, del noticiero de Canal 7. Tiene publicaciones en distintos medios gráficos y una extensa carrera en diferentes plataformas, incluidas radio y televisión. Voy a comenzar explicando el surgimiento del nacionalismo en esta región. El movimiento nacionalista árabe fue una reacción al Imperio Otomano y a la posterior ocupación de Europa en los territorios árabes. La misma quebró la estructura de la sociedad árabe tradicional a incluir el capitalismo. En Palestina, los primeros diarios propiamente palestinos nacieron al principio del siglo XX. Al-Quds, Jerusalén, apareció en 1908. Al año siguiente apareció el diario Al-Carmil, El Carmelo, y finalmente en 1911 otro más con el nombre de Falastín, Palestina. Los mismos aparecieron aún cuando Palestina no tenía entidad propia. Los tres jugaron un papel importante en el desarrollo de ideas nacionalistas y en oposición a la inmigración judía, ya que temían que la población árabe se convirtiera en minoría. Este movimiento nacionalista no se desarrolló de la misma forma que otros, ya que estos significan que se enfrentaban a dos enemigos a los que consideraban emparentados. Una vez que los palestinos se dieron cuenta del significado del proyecto sionista para crear un Estado judío, se levantaron en armas en contra de los británicos y del movimiento sionista, tratando de impedir la inmigración judía a la región. Durante el mandato británico hubo periodos en los que, para favorecer la erradicación judía, los británicos permitieron a miles de judíos llegar a Palestina. Pero en 1936, coincidiendo con el avance del nazismo en Europa, y cuando los judíos más necesitaban que se abrieran las puertas de Palestina, hubo una insurrección árabe contra el mandato británico desde el 36 al 39. En la misma se exigía la abolición de la declaración de Balfour, el fin de la inmigración judía y la proclamación de Palestina como Estado árabe. Los habitantes árabes de Palestina no sabían demasiado sobre lo ocurrido en Europa en ese momento. Su principal objetivo era terminar con la ocupación colonial y veían al movimiento sionista como un apéndice de la misma. Esta revuelta hizo que los británicos pusieran trabas a la inmigración judía, que motivó a la población a esta población se levantara en armas contra la restricción de los británicos. Los enfrentamientos entre las comunidades árabes y judías comenzó cuando los sionistas dijeron abiertamente que su objetivo era crear una sociedad solo para ellos, y las diferentes organizaciones sionistas también les fueron comprando tierras a latifundios árabes, muchos de los cuales ni siquiera vivían en Palestina, expulsando a los campesinos. Para la mayoría de los dirigentes sionistas, no representó ningún conflicto moral o ético el hecho de comprar tierras y expulsar a los campesinos. En 1940, Joseph Weitz, director de la agencia judía, expresó abiertamente que no había espacio para ambos pueblos y que los árabes debían ser expulsados a Irak, Siria e incluso Transjordania. Con el correr de los años, los enfrentamientos entre ambas comunidades se fue intensificando. Los ataques con cochebombas sionistas, las huelgas palestinas, la guerrilla, hicieron insostenible el control británico sobre la región. Desde que la Comisión de Peel en 1937 planteara que la partición era una solución posible para Palestina, crecía la idea de que era imposible que en ese territorio convivieran judíos y árabes. La Segunda Guerra Mundial intensificó la migración de judíos a Palestina, cosa que los británicos intentaron impedir sin mucho éxito debido a las revueltas judías apoyadas
por el gobierno de Estados Unidos, que era una potencia emergente del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos terminaron abandonando Palestina. En 1947 se crea la ONU y con ella se forma una comisión para encontrar solución al conflicto que vieron en la partición de la región la solución del problema. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas votó la resolución 181 resolviendo la partición de Palestina en 2 estados. Los sionistas, siendo minoría, obtuvieron el 56% del territorio. Los árabes, por su parte, recibieron un 43%. La ciudad de Jerusalén se decidió que se convertiría en una entidad autónoma administrada por Naciones Unidas. La población árabe de Palestina se opuso de manera tajante a la partición. Consideraban que les estaban arrebatando su territorio y que Naciones Unidas no tenía ninguna autoridad para sentenciar la división y que ni siquiera los habían consultado. Dado que eran mayoría, retomaron el planteo que hicieron desde que comenzó la ocupación británica: el retiro de las tropas ocupantes y la creación de un Estado árabe. La población árabe de Palestina subordinó su accionar a lo que podía ser la Liga de Estados Árabes, creada en 1945, y que ya había establecido que un representante árabe de Palestina participara de las reuniones hasta que este país tenga plena independencia. En Naciones Unidas, los países árabes habían votado en contra de la partición porque no podían aceptar la idea de un Estado judío en el corazón del mundo árabe, y se dispusieron a impedirlo por la fuerza. A pesar de que durante muchos años en el Estado de Israel se repitió que fue una guerra desigual por la inmensa superioridad numérica árabe y que habían sido un enfrentamiento de pocos contra muchos, los ejércitos árabes no eran superiores en número y además estaban mal preparados, con poca motivación y pobremente equipados. Los dirigentes sionistas, como David Ben Gurion a la cabeza, sabían de esto y dejaron muchos testimonios al respecto, aunque produjeron el mito del pequeño David enfrentando a un gigantesco Goliat. La retórica árabe fue desproporcionalmente superior a la realidad en el terreno, y no pudieron impedir la creación del Estado de Israel. La creación de este Estado, el Estado de Israel, para los árabes representó algo más que el abandono de un territorio. Cerca de 500 pueblos fueron destruidos hasta sus cimientos, miles de cementerios y mezquitas fueron arrasados, la mayoría de los pueblos fueron borrados del mapa y muchos otros fueron convertidos en población judíos, hebraizando su nombre. Así son el caso, por ejemplo, de Al-Lid y Al-Ramle, se convirtieron en Lod y Ramla. Toda una sociedad fue destruida. Fue una verdadera catástrofe que en árabe se conoce como Al-Nakba, y cuyo recuerdo se fue transmitiendo de generación en generación. Ninguno de los palestinos estaba preparado para abandonar su tierra, y menos para ser expulsados de forma masiva. La mayoría pensó que regresarían, pero no pudieron hacerlo. Muchos todavía conservan la llave de sus casas como título de propiedad abandonada. El 14 de mayo los israelíes festejan la independencia. El 15 de mayo los palestinos conmemoran Al-Nakba, que para ellos es el desastre. Dos relatos contrapuestos de una misma historia. Bueno, ¿y qué es la OLP? La OLP es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén Este, en mayo de 1964, bajo los auspicios de la Liga Árabe. Su primer objetivo, en su creación, era la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada, e inicialmente era controlada por el gobierno egipcio. Además, tenían la intención de hacer retornar a los refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de Israel durante la guerra árabe-israelí del 48. A partir de 1993, la OLP optó por la solución de crear 2 estados, el palestino y el israelita, y que además ambos convivan en paz, de acuerdo a lo que fue el acuerdo de Oslo. En 1967 estalla un conflicto bélico entre los países árabes e israelí, conocido posteriormente como la Guerra de los 6 días.
Dicho conflicto concluye con victoria para el Estado de Israel y trajo como consecuencia la ocupación israelita de los territorios de Cisjordania, perteneciente a Jordania, la Franja de Gaza y la península de Sinaí, Egipto, y el Golán, Siria. De facto, Israel también incorpora a miles de egipcios, jordanos y sirios. Para los árabes, la derrota tuvo un efecto moral devastador y la guerra sigue siendo conocida como Naksa, que significa el revés. Los palestinos vieron que los estados árabes no podían recuperar los nuevos territorios ocupados por israelíes, así que decidieron que ellos, por su propia fuerza y a través de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, llevarían adelante la tarea de liberar Palestina. Por su parte, las Naciones Unidas no reconocieron ninguna de las ocupaciones israelíes y en noviembre de 1967, por medio de la resolución 242, instaron a que abandonaran lo antes posible estas regiones ocupadas por los sionistas. En la década del 70, luego de que los palestinos fueron expulsados de Jordania y se trasladaran al Líbano, el ejército israelí hacía incursiones en territorio libanés para atacar bases palestinas y matar dirigentes de la OLP. En 1982, Israel invade el Líbano con la intención de quebrar la fuerza político-militar del Movimiento Nacional Palestino y devolverlo a su estado de automatización anterior a 1967. Destruir su dirección política en el Líbano y, como consecuencia de ello, frenar el incipiente levantamiento en Cisjordania y Gaza, que comenzaba a ser el centro del conflicto en la región, y debilitar el frente musulmán druso-palestino de izquierda en el Líbano para poder coronar a una minoría cristiana maronita de derecha. Los israelíes creían que la resistencia a la ocupación estaba dirigida desde el Líbano y este mismo ejército arrasó con ciudades y pueblos y campamentos de refugiados en el sur del Líbano y llegó a ocupar la capital, que es Beirut, con el objetivo de liquidar a la OLP. Los dirigentes de esta última organización tuvieron que huir a Túnez en lo que los sionistas consideraron como una victoria. Sin embargo, los líderes de la OLP aparecieron ante el mundo árabe como los únicos que le habían hecho frente al poderoso ejército israelí sin rendirse ni ser vencidos. La invasión tampoco pudo frenar la lucha en Cisjordania y Gaza, y por otra parte, al expulsar del Líbano a la OLP, dejó un terreno fértil para el surgimiento de un enemigo mucho más poderoso, que es el Hezbollah. El mencionado Hezbollah es una organización político-militar libanesa fundada en 1982 como respuesta a la ocupación israelí en el territorio libanés. El brazo armado es considerado por muchos como una organización terrorista. Argentina lo considera como organización terrorista en el 2019. Y por otro lado, parte de los gobiernos del mundo árabe lo consideran el Hezbollah un movimiento de resistencia legítimo. El 8 de diciembre de 1987, un camión israelí atropelló accidentalmente a varios palestinos en la Franja de Gaza, matando a 4 de ellos, considerado por los palestinos como un acto intencional. Este hecho desató la primera insurrección en los territorios ocupados por Israel desde 1967, que se conoció como Intifada. La Intifada permitió el surgimiento de un liderazgo palestino dentro, digamos, bajo ocupación, distinto al de afuera, la dirección de la OLP, pero no contrapuestos, sino complementarios, y la aparición de una nueva formación política palestina, el Movimiento de Resistencia Palestina, Hamas. El objetivo de la Intifada no fue expulsar al ocupante, ya que la relación de fuerza no lo permitía, pero sí lograr el apoyo internacional a su lucha. Por una parte, intentaron demostrar que a los israelíes
que la continuidad de la ocupación también corrompía al ocupante. Por primera vez desde 1948, las cámaras de televisión que transmitían en vivo y en directo mostraban que los violentos eran los israelíes. Estos, que siempre se presentaban como víctimas, ocupaban ahora el lugar de victimarios. Las imágenes de niños y mujeres arrojando piedras contra tanques en una lucha desigual recorrieron el mundo y le dieron legitimidad al vocablo intifada. Ya en 1993, durante meses, negociadores israelíes del Partido Laborista en el poder y palestinos de la OLP se encontraron en secreto en Oslo, luego 6 meses de negociación, bajo el amparo del gobierno noruego. Una vez que llegaron a un arreglo, los llevaron a la Casa Blanca para que tuvieran el aval de Estados Unidos. Arafat, líder de la OLP en ese momento, le mandó una carta al primer ministro y ministro israelí Yitzhak Rabin, donde la OLP reconocía explícitamente el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad. Y Rabin, primer ministro de Israel, reconoció a la OLP como el representante del pueblo palestino. Algo histórico, ya que cada uno reconocía el derecho de lo que hasta ese momento era su enemigo. Este acuerdo le valió tanto a Arafat como a Rabin el Premio Nobel de la Paz, junto también a Shimon Peres, canciller de Rabin en ese momento. Todo parecía encaminado para que al fin las dos comunidades pudieran vivir en paz. Este acuerdo era un giro copernicano en las relaciones entre ambos pueblos. Después de décadas de demonización mutua, finalmente se reconocían. La foto del apretón de manos entre Rabin y Arafat, con Bill Clinton detrás, el 13 de septiembre de 1993, auguraba una nueva era. El deseo de paz en ambos pueblos era tan grande que los acuerdos de Oslo recibieron un respaldo masivo de palestinos e israelíes, aunque en ambos pueblos hubo quienes se opusieron a ellos. En Israel, los partidos de derecha liderados por Ariel Sharon y Benjamín Netanyahu, que hoy es el primer ministro de Israel, y bueno, Ariel Sharon, que también tiene que ver más adelante en un conflicto más grande, también en Palestina, durante la Segunda Intifada. Ellos fueron los que se opusieron a este acuerdo. Y entre los palestinos, los movimientos islámicos y algunos grupos de izquierda fueron los que se opusieron. Este acuerdo podría haber dado buenos resultados de no haber ocurrido el asesinato del primer ministro Rabin en manos de un radical de ultraderecha israelí llamado Yigal Amir. El fracaso de los acuerdos de Oslo y de Camp David provocó un recrudecimiento de la lucha palestina contra la ocupación. Y 7 años después de ese acuerdo, el 28 de septiembre de 2000, Ariel Sharon, uno de los que se oponía fuertemente al Tratado de Oslo, al acuerdo de Oslo, y que también en ese momento era el principal dirigente de la derecha israelí, visitó la ciudad vieja de Jerusalén, muy cerca de la mezquita Al-Aqsa, una mezquita muy venerada por los musulmanes. La figura de Sharon estaba ligada a varias masacres cometidas por el ejército israelí en contra de los palestinos, entre ellos la de Sabra y Shatila en el Líbano. Su visita fue considerada una provocación y una ola de manifestaciones de repudio se extendió por los territorios ocupados. Los enfrentamientos provocados entre el ejército israelí y la policía palestina provocaron justamente la muerte de un niño de 12 años, muerte que desencadenó la revuelta conocida como Segunda Intifada. La primera intifada en el 87-88 se había caracterizado por las piedras lanzadas contra los tanques. En esta ocasión, la lucha armada ocupó un lugar central en la revuelta. La razón de esto está en que pocos meses antes Israel se había tenido que retirar del Líbano tras no poder doblegar al Hezbolá, que había montado una poderosa estructura político-militar para enfrentarse al ejército ocupante. Los palestinos vieron esto como un triunfo y que la única forma de hacer retroceder a los israelíes
era a través de la violencia. La desigual relación de fuerza y la represión israelí, que provocó la muerte de más de 3.000 palestinos en 2 años, fueron apagando las revueltas. El gobierno de Barak, en ese momento primer ministro de Israel, responsabilizó a Arafat de las intifadas, de esta intifada, del fracaso de las negociaciones y de optar por el camino de la violencia. Sentenció que no había con quién hablar y bombardeó masivamente la infraestructura de Autoridad Nacional Palestina, desde ministerios hasta clínicas y colegios, provocando la muerte de muchos civiles. Poco tiempo después, Barak renunció y en febrero de 2001 la derecha ganó las elecciones y Ariel Sharon se convirtió en el primer ministro. Para el 2006 la OLP se encontraba en una situación muy complicada. El fracaso de los acuerdos de Oslo, la imposibilidad de formar un Estado independiente, la muerte de Arafat, la falta de autoridad de Mahmoud Abbas, que es su sucesor en el Al-Fatah, y la incapacidad de enfrentar la ocupación con eficacia minaron el liderazgo de la OLP y también la de Al-Fatah. Por otro lado, no podían impedir que Israel construyera su muro, cercando ciudades completas, como el caso de Kalkia, donde el Hamas obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones municipales. Acompañada también de estos últimos a las atribuciones de la retirada del ejército israelí de Gaza, al éxito de sus estrategias de lucha armada y a la denuncia de corrupción y enriquecimiento ilícito de los dirigentes de la OLP, hacían ver al Hamas como una organización sólida y con dirigentes absolutamente honestos. El 25 de enero de 2006 triunfó en las elecciones, las mismas elecciones que habían boicoteado en el pasado. Luego de años de conflictos entre el Hamas y los israelíes, surge un intento de acuerdo por parte de la administración Trump, el denominado Plan Trump, formado para conceder a Israel demandas históricas y someter a condiciones muy difíciles a la creación de un Estado palestino. El Plan Trump prevé que los palestinos tengan un territorio contiguo para su Estado, que ni israelíes ni palestinos sean desplazados de sus hogares, por lo que la ocupación de esos territorios palestinos ya sería legalizada. Y que bueno, el potencial Estado palestino iba a recibir un amplio apoyo financiero si cumpliera una serie de demandas. Una de ellas es que los palestinos dejen de apoyar al Hamas, considerada por ellos, por la administración de Trump, como terroristas, así como que detengan las acciones contra Israel. Los puntos principales del acuerdo son que Estados Unidos reconocerá la soberanía israelí sobre el territorio que el plan de Trump prevé será parte de Israel. La propuesta incluye un mapa, que bueno, no trascendió del todo, pero sería más o menos el que está en la imagen, y que, según Trump, ilustra los compromisos territoriales que Israel estaba dispuesto a hacer. El mapa, según Trump, duplicará con creces el territorio palestino y proporcionará una capital palestina en el este de Jerusalén, donde el mandatario prometió que abrirá una embajada. Jerusalén seguirá siendo la capital indivisible de Israel, cosa que es bastante polémico. Ningún palestino o israelí será desarraigado de sus hogares, como dije antes, lo que sugiere que los asentamientos judíos existentes en la parte de Cisjordania, ocupada por Israel, permanecerán. Israel trabajará con el rey de Jordania para garantizar que se mantenga el status quo que gobierna el sitio sagrado clave de Jerusalén, conocida por los judíos como el Monte del Templo y el Al-Haram al-Shasif para los musulmanes. El territorio asignado a los palestinos en el mapa que Trump permanecerá abierto y sin desarrollar por un periodo de 4 años. Durante ese tiempo, los palestinos pueden estudiar el acuerdo negociando con Israel y alcanzando los criterios de estatalidad. Obviamente Netanyahu agradeció a Trump por el acuerdo y dijo que su país se comprometía a cumplirlo. Acuerdo que va a estar también visado por Netanyahu y los israelitas, cosa que si hay algo que no les gusta, van a tirar todo para atrás. Está completamente en manos de Estados Unidos e Israel el acuerdo. Bueno, ante estas declaraciones, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, del Hamas, los líderes palestinos también habían rechazado el plan de antemano, pues
su criterio busca imponer un gobierno israelí permanente sobre Cisjordania, algo que no quieren los palestinos para nada. Este plan, el plan Trump, lejos está de ponerle fin a un conflicto histórico entre estas dos comunidades que parece que van a seguir en conflicto por un largo tiempo.